¿Le puedes dar la dirección de texto? Ah, sí, IDR, gracias y pero Sí, por favor. Ahorita me la acabo. ¿quieres una pluma, hermano? ¿Quieres? ¿Tú quieres una pluma? Es que dice que la mejor iglesia es la que está junto a un Oxxo. Hay dos, uno aquí y enfrente. ¿Ah, sí? ¿O se siguen esto? No, y además junto a una localía, viejo. Y así nada más hacer esto. Bueno, Cierta. Este ya no sé. ¿cuál es la Muchas mejor? gracias. Guillermo. Bueno, Porque yo soy el líder, muchas gracias. Vamos a comenzar. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Oremos al Señor. Padre Celestial, rogamos ahora tu ayuda en estos instantes, dándonos, Señor, una conciencia limpia, un corazón dispuesto a tus cosas, la ayuda de tu Espíritu Santo para que mis palabras sean fieles a tu palabra, que nuestros oídos y ojos estén abiertos a tu verdad. Concédenos, Señor, una mente rápida, habilidades intelectuales, sí, pero sobre todo espirituales. Te suplicamos, Señor, que nos reunamos no para aprender solamente e incrementar nuestro intelecto, pero sobre todo para renovar nuestro entendimiento y venir a ser más y más como tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. Amén. Y en este módulo, como lo presentamos ayer, se llama exégesis y exposición. Y lo que se busca hacer de una manera algo rápida es dar en 21 horas lo que se da en un semestre de seminario. El nivel es a nivel seminario. Es el segundo módulo de la médula de teología. El primer módulo es doctrina de la palabra. Como está diseñado para 21 horas y se nos han dado 15, por eso me estoy brincando algunas cosas. Pero como ustedes tienen las notas, entonces no me preocupa mucho. He estado tratando de escoger aquellas partes que sean menos importantes. Obviamente, si resumimos un semestre a 21 horas, pues mucho quedó fuera, ¿no? Si volvemos a resumirlo a 15, pues bastante va a quedar fuera. Pero por eso se les da la bibliografía, por eso se les da las notas para que ustedes mismos puedan leerlas ya con más calma en su propio tiempo. Ahora, lo que vimos ayer, si recuerdan, a manera de introducción, vimos que es exégesis, que es homilética, que es hermenéutica. Después les moví hasta la unidad 2 y vimos el periodo precristiano, particularmente en Nehemías 8, 1 al 8, el ejemplo de Esdras. Y de ahí tomamos de su ejemplo que exposición, y exposición va a resumir todo, no voy a ir con exégesis, hermenéutica, homilética, exposición, simplemente resume todo. El método de la exposición bíblica es lectura, traducción, interpretación. Ahora, en interpretación, 2 pasos. Es el significado de las palabras de Dios para aplicarlas. Aplicación. Y cuando uno está dando el significado de las palabras de Dios, estamos instruyendo. Instrucción. Eso es lo que alcanzamos a ver ayer de la unidad 2 y me brinqué todo el resto del resumen histórico. Les pedí que ustedes lo leyesen
para aprender de la historia y no cometer los mismos errores de la historia. Luego, lo que sí me interesaba era que viésemos el uso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Consideramos cómo el Antiguo es relevante al Nuevo, el Antiguo profetiza del Nuevo, el Antiguo es la palabra de Dios, el Antiguo tiene un significado dado por Dios en el Nuevo. Y luego de una manera muy rápida, ya al final, vimos cómo el Nuevo Testamento derrama luz sobre el Antiguo, cómo el Nuevo Testamento nos da mayor comprensión de la historia de redención que el Antiguo. Y no tuve tiempo de ver esas diversas citas que el Antiguo hace en el Nuevo Testamento, que el Nuevo Testamento hace del Antiguo, perdón. Simplemente están en la página 20, en la página 21 están las diversas citas que se las pongo para que estén a manera de ayuda. Si alguna vez ustedes quieren encontrar donde el Antiguo Testamento es citado, ahí están en las páginas 21 hasta la 27. Luego empezamos a considerar las diferentes clases de citas. ¿Cómo usaron nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, el Antiguo Testamento en el Nuevo? Y vimos la primera clase, apologéticamente, es decir, en manera de defensa de su doctrina y enseñanza. Y lo vimos de el Salmo 16, en las palabras en Hechos 2 y luego en Hechos 13, las palabras de Pedro primero y luego Pablo, como ellos usaron el Salmo 16 para argumentar la resurrección. Eso lo vimos a gran detalle. Y tardamos tiempo en ello porque es la manera en que nosotros debemos hacerlo. Si ellos lo hicieron así, nosotros debemos hacerlo así. La interpretación que dieron siguió a Esdras. Dura, traducción, interpretación. Y su interpretación era correcta históricamente, correcta textualmente, correcta teológicamente. Si ellos hubieran dado una interpretación ahistórica, es decir, contra la historia, pues sus oyentes que eran judíos en sinagoga, pues inmediatamente los rehusan. Ustedes no saben de qué están hablando. Si ellos hubieran dado una interpretación contraria al texto, es decir, sacándola de su contexto, los judíos inmediatamente los refutarían ahí. Estás interpretando fuera del contexto. Si ellos hubieran dado una interpretación que no fuera teológicamente correcta, de igual manera no tienen razón por la cual aceptar esa interpretación. Pero como lo hicieron en el contexto histórico, en el contexto textual, en el contexto teológico, los judíos no tenían manera de refutar. El Salmo 16 habla de Cristo. Es David hablando de sí mismo como tipo de Cristo. Ahora, antes de ir a la siguiente clase de cita, que es la profética de Malaquías 4 y 5, es Juan el Bautista, el Elías por venir, conviene aplicar lo que vimos ayer y a manera de resumen, aplicar lo que vimos ayer, pero también recuerden la tarea, ¿no? La tarea que tienen para entregar este viernes es darme, en computadora prefiero porque así pueden entender sus letras, o escrito a mano, si no, darme todas las imperativos ministeriales en las cartas pastorales. Primera y segunda de Timoteo y Tito. Ahora, ¿qué es un imperativo? Un imperativo es un mandato. Tienen que leer primera y segunda de Timoteo y Tito y leer cuidadosamente y encontrar dónde Pablo le está mandando algo a Timoteo. Pero un imperativo ministerial. Es decir, que tenga que ver con el ministerio. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo también le manda a Timoteo, por ejemplo, ya no bebas agua, pero usa un poco de vino, por causa de tus muchas enfermedades estomacales que tienes. Es un mandato, de hecho en griego es un imperativo, pero no es un imperativo ministerial. No tiene que ver con el ministerio. Es algo que lo dijo simplemente por su salud física. Pero en el contexto le dice, no impongas las manos con ligereza. Es un imperativo ministerial. Ahora, no se trata de que pongan la cita y luego escriban lo que Pablo dijo.
No, quiero que pongan la cita y en sus propias palabras me expliquen qué Pablo dijo. Porque necesito ver que encuentren el imperativo y necesito ver que entienden el imperativo. Entonces, para entregarlo el viernes. Ahora, ya me fui para acá. Lo segundo, a manera de resumen de ayer. ¿Cómo usaron las escrituras Pedro y Pablo? El Salmo 16. En contexto histórico, textual y teológico. Hay una frase, ya está, cliché de esto. Un texto sin contexto es un pretexto. Y es verdad. No importa qué quieran comprobar y decir, la Biblia dice, pueden agarrar un texto, encontrarlo, agarrar una concordancia y la palabra que quieran, encontrarla, irse al texto. Mira, la Biblia dice esto. Sí, pero estás interpretando fuera de contexto. Para que una interpretación sea correcta, legítima, bíblica, tiene que cumplir con esto. Su contexto histórico, su contexto textual y su contexto teológico. Para su contexto histórico, por ejemplo, este libro, Introducción al Nuevo Testamento. Hay introducciones al Antiguo Testamento. Hay historias de los judíos. Están los escritos de Josefo. Tenemos al famoso judío cristiano de apellido Edersheim, que nos da cómo era el uso del templo, cómo era la sinagoga, cómo era la vida en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Hay enciclopedias sobre esto, hay artículos sobre esto. La riqueza que hay es increíble, ya no hay excusa para no saber el contexto histórico. No hay excusa. Lo único que puedo decir es que soy un perezoso. ¿Por qué? Porque libros hay, fuentes hay. Yo recuerdo hace 20 años que no existía esto. No existía esto. No había tantos libros en español, buenos libros. Había muchos libros en español, pero buenos libros. De autores que pudiéramos recomendar. Desde una perspectiva que pudiéramos recomendar. No existía. Eran bien poquitos. Yo les decía a los estudiantes de la médula, hay 3 lenguajes que ustedes tienen que aprender si quieren estudiar la Biblia. Griego, hebreo e inglés. ¿Por qué? Porque todo estaba en inglés. Ahora hay muchas cosas en español. De manera que ya no hay excusa. Tienes que conocer el contexto histórico. El contexto textual. Muchas veces pensamos que el contexto textual es solamente el versículo antes y el versículo después. No. El contexto textual es toda la Biblia. Y leída canónicamente. Si estás estudiando un texto en Malaquías, tienes que tomar en consideración de Génesis a Zacarías. ¿Por qué? Porque Malaquías está asumiendo todo eso también. Si estás interpretando Mateo, tienes que tomar en consideración todo el Antiguo Testamento. Vimos la ilustración ahí en Juan 1. He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Las palabras de Juan no tienen un sentido aparte de Génesis hasta Malaquías y también, si estamos correctos en el orden de las escrituras de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. El Cordero de Dios, ¿a qué se refiere? Se refiere al sacrificio que Dios ha provisto. Y vimos todo eso ayer. Textual. Sí, dice, bueno, entonces nunca voy a terminar de hacer un estudio. ¿Por qué? Porque me estás pidiendo que lea toda la Biblia. Tienes que conocer toda la Biblia. Tienes que conocer toda la Biblia. Les dije, el primer cuestionario que pongo en la médula de canónica es, saquen una hoja, pongan su nombre arriba y la fecha y escríbanme los 66 libros de la Biblia en orden. Tienes que conocer la Biblia. Tienes que saber de qué trata la Biblia. Pero obviamente, habiendo tenido ese conocimiento ya general de la Biblia, si estás estudiando algún texto, su contexto textual va a ser la carta donde está, el libro donde está. Génesis, tienes que agarrar todo el libro. Éxodo por igual. Todos los demás libros del Antiguo Testamento, todo el libro. Con la marcada excepción de Salmos y Proverbios.
Porque salmos son unidades. Hay algunos salmos que van juntos. Pero los salmos son en general unidades. No tienes que leer los 150, lee nomás el salmo. Algunas veces el título nos dice el contexto histórico y que podemos leer el contexto histórico. Por ejemplo, el Salmo 32, el Salmo 51, la confesión de David. Escrito dice, cuando vino el profeta Natán con este asunto de Betsabé. Entonces tienes que ir a 1 de Samuel y leer lo que pasó allá. Proverbios, capítulos 1 al 9, es un solo contexto. Pero comenzando en el capítulo 10, ahora ya son unidades más pequeñas. Algunas de esas, un solo versículo es la unidad. El contexto está bien limitado. Pero el resto de la Biblia, tienes que leer el libro entero. Si estás predicando de Romanos, tienes que leer los 16 capítulos. No puedes nomás leer tu versículo. Tienes que tomar en cuenta todo lo que dice. Contexto textual. Contexto teológico. Ahora, aquí quiero dar una recomendación. No somos, como dije ayer, los primeros en llegar a la Escritura. Estamos parados sobre hombros de los dones que Cristo ha dado a la iglesia a través de más de 20 siglos. No debemos de venir con un espíritu soberbio de que yo solo puedo, yo voy a descubrir todo. No, ¿para qué? No hay que reinventar la rueda. Podemos ir a los libros y ver qué se ha descubierto de la Escritura, de doctrina bíblica. El contexto teológico se puede ver de dos diferentes perspectivas. Se puede ver progresivamente en lo que se conoce como teología bíblica. Es un término teológico, teología bíblica. Y teología bíblica lo que hace es ver de Génesis hasta Apocalipsis la revelación de alguna doctrina. Por ejemplo, en teología bíblica podemos ir a la teoría de los pactos. ¿Y qué hace una teología bíblica? Pues ver lo que Génesis dice a teología de los pactos. Ve lo que Éxodo dice. Así se va por cada libro y va incrementando la revelación de ello. Teología bíblica sobre matrimonio. Teología bíblica sobre trabajo. Teología bíblica sobre el pueblo de Dios. Y puede irse así. Usualmente se divide en corpus. Es decir, en el Pentateuco, los libros de Moisés. En los libros históricos. En los libros poéticos. En los libros proféticos. En los evangelios, en las cartas de Pablo, en las cartas generales. Y eso es lo que tenemos que saber. La otra perspectiva es la teología sistemática. Esta lectura es parte de teología sistemática. De hecho, estamos uniendo lo que es exégesis y teología pastoral con respecto a predicación. Entonces, son dos teologías sistemáticas unidas. Pero en la teología sistemática, ¿qué se hace? Bueno, ya no se va progresivamente de Génesis a Apocalipsis. De hecho, se seleccionan las doctrinas que teología bíblica ha descubierto y se averigua todas las escrituras sobre ese tema. Todas. Por ejemplo, eclesiología, doctrina de la iglesia. ¿Qué se hace? Pues se va en una concordancia y se seleccionan todas las escrituras que tengan que ver con la iglesia. Que no es solamente donde aparezca el término iglesia. También tienes que encontrar el término congregación, asamblea. Tienes que encontrar todos los otros términos figurados. Casa, templo, viña, olivo, familia, pueblo, monte Sión, Jerusalén. Tienes todos los elementos figurados que usa la Biblia sobre la eclesiología. ¿Y qué haces? Lees todo eso y lo viertes en un conciso resumen. ¿Tenemos que hacer eso cada vez que predicamos? No. Alguien más ya lo hizo. Berkhoff lo hizo. Hush lo hizo. Calvino lo hizo. Warfield lo hizo. No tenemos que reinventar la rueda. Vamos a ir a esos libros y con la Biblia a un lado vamos a ver si estas cosas son así. Siempre con la Biblia a un lado. Ahora, ¿saben cuál es el mejor resumen de una teología sistemática? Es muy breve. Les voy a dar una pista. Tiene 32 capítulos. La confesión de fe. Es el mejor resumen que tenemos a nuestra disposición.
En cada oportunidad que tengo, como esta, en conferencia de pastores, o en módulos de teología, o en clases de seminario, siempre le trato de enfatizar eso a todos nosotros. La confesión de fe es el mejor resumen que tenemos. Léanla, estudienla, vean los versículos que se ponen como prueba, considérenlos en sus contextos. No se equivocaron. Estos eran grandes teólogos en el siglo XVII, pastores, que se propusieron vertir de una manera concisa lo que la Biblia enseña sobre las Sagradas Escrituras, sobre Dios y la Trinidad, sobre el decreto de Dios o los decretos de Dios, sobre la creación, sobre la providencia, sobre el pecado, la caída en el pecado, y así sucesivamente hasta las últimas cosas. Siempre he lanzado este reto. Busquen una sola doctrina, una sola pregunta teológica, práctica, pastoral. Se las puedo contestar con la confesión de fe. Esta mañana chequé mi correo, por fin. Chequé mi correo. Tenía una pregunta de un pastor que se graduó de la médula de teología allí en Colombia. Y me escribe, mis hermanos, y después de saludos y todo lo demás. Y también de que había hablado con su hermana Vianey, por cierto, que también le recomendé a alguien que no quiero decir cómo se llama porque Julio está aquí presente. Estamos tratando de hacer la de Cupido ahí. Pero me pregunta, Wilfred es su nombre, Wilfred me pregunta, me avisa de que ha estado viendo en blogs y por email le han estado mandando peticiones de que acorte el tiempo de predicación, que se le está haciendo muy largo el culto, que quieren que ya no sea 1 hora y media, que sea de 1 hora. Entonces yo empecé mi respuesta, le dije, permíteme introducir mi respuesta con una diatriba, es decir, con unas palabras duras de crítica. Le dije, si estas personas están escribiendo en el blog, tienen demasiado tiempo, ¿de qué se quejan? De que si estas personas pueden hacer estos largos capítulos de email, tienen mucho tiempo, ¿de qué se están quejando? ¿De que está muy largo el culto? Yo no uso blogs, ya no veo en el internet nada. Yo lo uso nomás para correo electrónico y ya. Porque es mucha pérdida de tiempo. Ahora, algunos de ustedes trabajan en el internet. Eso está bien, eso no es pecado. Yo de vez en cuando tengo un trabajo de traducción y me mandan el archivo por internet. Y yo tengo que devolverlo por internet. Pero gente que tiene horas para sentarse frente a un blog y decir lo que piensa y lo que no piensa. Y le puse ahí, la mayoría de la gente son expertos en nada. Nomás diciendo su opinión. Y le dije, bueno, después de esta larga diatriba, déjame contestar tu pregunta. Confesión de Fe, capítulo 22, sobre el Día del Señor y su adoración. Artículos 7 y 8. Confesión de Fe, capítulo 1, artículo 6. Sobre las cosas que son comunes a las sociedades humanas. Todo está contestado allí. No hay problema. Nomás tuve que demostrar que la confesión de fe ya previó ese asunto. Los elementos de la adoración se tienen que cumplir. No tenemos que reunirnos las 24 horas del día del Señor a adorarle. Ese es un error pensar así. ¿Por qué? Porque realmente el Señor nos manda que hagamos otras cosas. Tenemos que dormir. Es mandado eso. En el 6º mandamiento, no matarás, implica, según los divinos de la confesión de Westminster, que debemos de dormir, debemos descansar. Tenemos que comer. Tenemos que vestirnos, tenemos que bañarnos. Podemos estar las 12 horas del día en la iglesia. Aparte, tenemos que hacer obras de necesidad y de misericordia. La Biblia nos dice qué debemos hacer, pero no nos dice qué tan largo o qué tantas veces debemos hacerlo.
¿Cómo decidimos eso? El capítulo 1 nos dice con la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, siguiendo los principios generales de la Escritura que siempre han de guardarse. Sería contraproducente quitar las sillas, que todos se nos queden parados 2-3 horas, y vamos a cantar, y no se quejen, 100 himnos. Entre más himnos cantemos, más piadosos. Y vamos a orar 3 horas. ¿Recuerdan a Edras? ¿Quién estaba ahí presente? Hombres, mujeres y niños. Todos los que podían entender. Quiere decir que armaron una cuna. Y se llevaron a los bebés que no se podían entender allá con las nodrizas, que los cuiden allá. Que puedan estar hombres, mujeres y niños que puedan entender. La confesión de fe contesta todo. Léanla, estudienla, considérenla. Malaquías 4. Y ahora en sus Biblias a Malaquías 4. El último libro de la Biblia, versículos 4 y 5. Fue Juan el Bautista el Elías por venir. Este es el uso profético del antiguo en el nuevo. Es decir, el nuevo usa el antiguo para demostrar que la promesa dada en el antiguo es cumplida en el nuevo. La promesa dada en el antiguo es cumplida en el nuevo. Malaquías 4 y 5. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, es importante entender que el carácter de promesa implica muchas veces que los resultados prometidos en el antiguo sucedieron no una, sino en diversos tiempos y manera. Ahora, no quiere decir que tenga múltiples cumplimientos, sino que la promesa incluye varios eventos que el profeta desconocía que estarían separados en tiempo y manera. La ilustración de estas cosas que estoy tratando de decirles es que el profeta en la Biblia tiene una vista monodimensional, lo más así, ve, no ve tridimensional, no ve bidimensional, no puede ver profundidad, no puede ver largura, él simplemente ve. Allá donde estoy en Cuauhtémoc es la puerta de la Sierra Tarahumara. Puedo salir de ahí de la casa donde nos reunimos para los servicios y ver la sierra. Muchas veces cuando estas clases los saco a los estudiantes y vean para allá. Pero la mayoría de ellos ya ha estado en la sierra, pero algunas veces uno de ellos no. Y cuando sé que alguien no ha estado en la sierra, le pregunto, ¿ese cerro que ves? ¿Qué tan separado está del cerro enseguida? ¿Está pegado? No. Hay como 30 kilómetros entre este cerro que ves aquí y el que está enseguida. Pero no se puede ver, porque lo estás viendo así de frente. Y no conoces, si pudiéramos agarrar la sierra y ponerla así de lado, vieras que este cerro está acá y 30 kilómetros después está este. El profeta en la Biblia no podía ver eso. No podía ver que entre un evento que está viendo él y el otro que está viendo y que está empalmado en su visión, si lo pudiera mover lateralmente al tiempo, viera que está muy largo la separación de los eventos que de frente se ven empalmados. A eso me refiero. No es múltiples cumplimientos, sino que el profeta no podía ver la distancia en tiempo y manera del cumplimiento. Aquí aprendemos además un principio hermenéutico. Al conectar la profecía del antiguo a la promesa de Dios revelada en el nuevo, ¿qué nos encontramos? Que una y otra vez el nuevo ve al antiguo, sus promesas cumplidas en Cristo y en la iglesia. Una y otra vez, Cristo y la iglesia cumplen lo que el antiguo profetizó. También quiero evitarles el error de tratar de encontrar dobles cumplimientos. No se trata de un doble cumplimiento, no se trata de triple o cuádruple cumplimiento.
Simplemente se trata de la falta de una visión bidimensional en el profeta. Tampoco se trata de espiritualizar la profecía, porque entonces cualquier profecía puede ser cumplida de cualquier manera. Mándame. ¿Es a esto a lo que se le conoce con el nombre de abreviación profética? Así es, correcto. Esa es una frase que encontramos muchas veces en los libros, abreviación profética. Es una manera de hablar de ese empalmamiento que existe en los eventos. Cuando abreviamos algo, acortamos palabras, ¿verdad? Pero en abreviación profética se acortan tiempos. Sí, es una frase que se usa en varios libros. Pero vayamos a esta profecía de Malaquías. Acuérdense de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo les envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, obviamente, debemos tomar en cuenta unos pasajes previos. ¿Se acuerdan del contexto textual? Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien ustedes buscan, y el ángel del pacto a quien desean ustedes. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y como Malaquías está escribiendo la última revelación, él está asumiendo Isaías. Isaías 43 ya había profetizado: voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, si tomamos esos tres pasajes juntos, podemos discernir la identidad del Elías por venir, el tiempo de su venida y la obra asignada a ese Elías. Ahora, ¿quién es este Elías? Bueno, de alguna forma, el profeta Elías es mi mensajero. Mi mensajero. Algunos sabrán que el nombre de Malaquías es un juego de palabras con esta profecía. Malaquías significa mensajero de Jehová. El mensajero de Jehová. Y Dios promete a través de Malaquías que va a enviar a su mensajero. Ahora, este sustantivo, malak, es en hebreo, traducido mensajero, también puede ser traducido ángel. Pero este mensajero de Jehová no es un ser angélico, es un hombre. Pues Isaías es una voz que clama en el desierto y es contrastado con Israel mismo. Esta voz está llamando a Israel, no es un mero ángel. El mensajero de Malaquías 3:1, el mensajero de Malaquías 4:5, no es tampoco Jehová, es contrastado con él. Es su mensajero, es otro aparte del Señor. Ahora, el Señor de Malaquías 3:1, noten, es idéntico con el ángel del pacto, el malak del pacto. Y si estudiamos el ángel de Jehová, el ángel del pacto, el Señor, ¿a quién se refiere en el Antiguo Testamento? ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Jesucristo, los teólogos nos enseñan. Cristo preencarnado, siendo visible. ¿Por qué? Porque habla como Dios y habla de parte de Dios. Recibe adoración como Dios. Un ángel regular, no importa que sea un arcángel, no recibe adoración. Las dos veces que Juan trató de adorar al ángel, le dijo: no me adores, no hagas eso. Adora a Dios. Pero nos encontramos al ángel de Jehová recibiendo adoración. Se postra la gente ante él, hace sacrificios ante él y habla en el nombre de Jehová. Habla con las palabras de Jehová. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Jehová mismo, es Cristo preencarnado. Es una teofanía, una cristofanía. Ahora, el mensajero anunciado dice, estos tres versículos, Malaquías 3:1, Isaías 43 y nuestro texto Malaquías 4:5, es alguien que va a venir antes que el Señor mismo habría de venir. Y de hecho, su mensajero tiene la tarea de preparar el camino delante de él. Ahora, es imposible no ver los paralelos de Malaquías 3:1, Isaías 43 y Malaquías 4:5. Aquel
que es el que va delante de él, es la voz que clama en el desierto. Es aquel que prepara el camino delante de Jehová. El futuro mensajero es quien habría de limpiar los obstáculos e impedimentos delante de Jehová. ¿Cuál es la obra entonces del profeta Elías que habría de venir? Preparar el camino de Dios. Ahora, ¿debemos esperar un Elías reencarnado? Ahora, ciertamente el patrón bíblico no es ese, pues la frase de Malaquías 4, 5 y 6 indica que aún en la percepción de Malaquías, quien vendría no sería Elías reencarnado, sino uno con el espíritu de Elías. Noten, he aquí yo les envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Los profetas profetizan en Jeremías 39, Oseas 3:5, Ezequiel 34 varias veces y en otros lugares que David habría de volver. Dios promete que va a traer a su siervo David. Pero no era David. Era el hijo de David, profetizado bajo el símbolo de su padre David. De la misma manera no debemos esperar a un Elías reencarnado, sino a alguien que viene en el espíritu de Elías. Ese que habría de venir, nos dice el texto, ha de venir antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Ahora, ese día de Jehová es una marca distintiva de la profecía del Antiguo Testamento. Es un tiempo que los varios profetas lo ven cerca. Algunas veces esos varios profetas lo ven que están en el tiempo de ellos mismos, el día del Señor. Pero también otros profetas nos ven algo que está muy lejos, que todavía no sucede. ¿Cuándo es ese día? Si tuviéramos tiempo de considerar los profetas del Antiguo Testamento, hablando del día de Jehová, una frase paralela es en aquel día, en aquellos días, en los últimos días, en los postreros días. Y el Nuevo Testamento, la frase día de Jehová y todos esos paralelos que les acabo de decir, la interpreta como cubriendo este periodo: la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahora, usualmente cuando tratamos de poner esta gráfica, usualmente decimos, y aquí estamos, no, 2012. Pero ¿qué tal si no? ¿Qué tal si estamos aquí? Y que faltan miles de años más. Nadie sabe eso, ¿verdad? Casi siempre inconscientemente nos ponemos por acá. Pero no es así, no sabemos dónde está el 2012. No lo podemos poner. Vean esto, en 1 de Timoteo. Primera de Timoteo 4. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizar la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios crió es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad, etcétera, etcétera. ¿Se han preguntado por qué le dice esto Pablo a Timoteo? ¿Que Pablo no sabía que los últimos tiempos estaban súper lejos de Timoteo? No. Pablo le dice eso porque están en los últimos tiempos. ¿Qué dice Juan en su carta? Hijitos, estamos
en el último tiempo. Algunos de ustedes saben que usa la palabra griega hora. Estamos en la última hora. Estamos aquí. ¿En qué punto de ello? No lo sé, a lo mejor aquí, o aquí, o aquí, o a lo mejor aquí. Pero estos son los últimos tiempos. Este es el día de Jehová, grande y terrible. Pero no se ha acabado, no ha venido todo lo que el profeta vio. Sí, porque él lo vio empalmado. No lo vio así como lo ponemos en esta gráfica a lo largo de la columna del tiempo. No lo podemos ver nosotros tampoco. Eso que Pablo le dice a Timoteo, que el Espíritu dice, estaba sucediendo en el primer siglo y está sucediendo en el siglo XXI. Y va a suceder todos los siglos, o años, o semanas, hasta que Cristo venga. El mensajero de Jehová viene delante de él antes de esto. Antes de esto. Entonces viene antes de aquí, para allá atrás. Eso es todo lo que quería que vieran. Ahora volviendo a Malaquías 4 y 5. Ahora, si el Elías habría de venir antes de ese día, se refiere a quién. Es Juan el Bautista el cumplimiento de esa profecía. Ahora, 3 interpretaciones han sido dadas desde el tiempo de los padres postapostólicos. La primera es que Juan el Bautista fue el cumplimiento de la profecía y no esperamos la venida de Elías Tisbita. La segunda es que Juan el Bautista no fue el cumplimiento de la profecía y Elías Tisbita vendrá antes del final de los tiempos, es decir, en algún punto por aquí así. La tercera es que Juan el Bautista cumplió la profecía, pero vino en el espíritu de Elías. Otros también vendrán antes del final de los tiempos, también en el espíritu de Elías, es decir, una múltiple de Elías por venir. Esas son las interpretaciones, las 3 mayores. ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Unos dicen que Elías. La gente está esperando a Elías. Sabían la profecía. Elías ha de venir. ¿Sabían eso? Y al ver las señales de Jesús, mucha gente pensó que él era el Elías. ¿Qué dice la Biblia? El Nuevo Testamento que nos encontramos, Mateo 11:10. Porque este es de quien está escrito, hablando de Juan el Bautista: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Mateo 11:14. Y si quieren recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11 claramente nos indica que Jesucristo está interpretando que la profecía del Elías por venir se cumplió en Juan el Bautista. Ahora, alguno inmediatamente recordará, sí, pero ¿qué hacemos de Juan 1, 21 y 23? Juan 1, 21, los mensajeros de los sumos sacerdotes le preguntan a Juan, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. ¿Está mintiendo Juan? No está mintiendo. Él está contestándoles con la verdad. ¿Por qué? Porque en la pregunta de ellos están asumiendo que él es el Elías reencarnado. Una idea judía contemporánea a su tiempo. Él está negando eso. No soy quien ustedes creen que soy. No soy. Si me están preguntando si soy el Elías, en la perspectiva de ustedes, no soy ese Elías. No lo soy. No soy el profeta tampoco. Pero noten cómo continúa su respuesta en el versículo 23. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezcan el camino del Señor, como dijo el profeta Elías. Lucas nos dice, el ángel Gabriel a Zacarías en Lucas 1:17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto.
Para los discípulos de Cristo, inmersos en la interpretación judía, ellos mismos esperaban a un Elías literal. A veces pensamos, qué cabezaduras, ¿no? ¿No entendían todo esto? No debemos juzgarles así. Aun cuando vemos en Hechos 1, cuando antes de la ascensión sus discípulos les preguntan a Cristo, ¿es ahora cuando restaurarás el reino de Israel? No debemos juzgarles así. Ellos todavía están en este periodo inmersos en la interpretación judía de su tiempo. No podemos juzgarles por la poca luz que tienen. Tiene una tremenda aplicación práctica esto, ¿no? Nos desesperamos cuando un hermano en Cristo no entiende ciertas doctrinas, no ve ciertas implicaciones. Nos frustramos. Para parafrasear a Pablo, ¿quién eres tú para juzgar el siervo de otro? ¿O qué tienes tú que no hayas recibido? ¿Qué doctrina entendemos que hayamos descubierto por nuestra inteligencia? Ni una. Es Dios en su mera gracia y pura gracia dándonos a entender. ¿Y por qué nos frustramos con hermanos que no entienden cuando nosotros tampoco entendíamos? No, debemos pacientemente mostrar lo que la Biblia dice. Y si no entienden, no frustrarnos tampoco. El otro lado de la moneda también es una buena aplicación. ¿Qué tal si estamos equivocados? Un amigo mío una vez me preguntó, Francisco, ¿piensas que los bautistas reformados tenemos algún error? Y yo le dije, nuestro error es no saber cuál es nuestro error. Estamos ciegos a él. Cuando manejamos un coche, hay estas famosas áreas ciegas. Los coches modernos tratan de evitarlas, ¿no? Diseñándolas de tal manera que los espejos retrovisores puedan ver todo lo que está alrededor nuestro y atrás de nosotros. Y ponemos hasta espejos circulares ahí para que muestren todo alrededor. Pero aún así, con toda la ingeniería, con todos los espejos, nos queda un área ciega. Y a veces no vemos el carro que está ahí en esa área ciega y tenemos que voltear para ver. Como estudiantes de teología, ¿creen que no tenemos áreas ciegas? Ese es nuestro problema, no saber cuáles son nuestras áreas ciegas. Tenemos muchas áreas ciegas. Y viene alguien y nos instruye cuál debe ser nuestra actitud. Si viene con la palabra de Dios, debe ser humildad, recibir. Ay, pero es que no es reformado. ¿Y qué? Si trae la palabra de Dios y nos lo puede mostrar, debemos estar agradecidos a Él. El otro lado de la moneda también es válido. Los mismos discípulos, en Marcos 9:11, le preguntan a Jesús diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero les digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. ¿Notan la respuesta de Cristo? Cristo les está diciendo, es verdad, eso es verdad. Elías vendrá y restaurará todas las cosas. ¿No les ha interesado por qué luego Cristo dice lo que dice en esa pregunta retórica? ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Ahora, nosotros entendemos la pregunta, pero tenemos que ponernos en los zapatos de los discípulos en ese tiempo preciso para ver por qué Cristo se las hizo. ¿Recuerdan cuando Pedro da la famosa confesión? Aún después de esa pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el ungido de Dios, el Hijo de Dios. Pedro, bienaventurado eres, porque no carne y sangre te lo reveló, pero mi Padre que está en los cielos. Y unos minutos después, Pedro le dice, no, Señor, no digas eso de ti, de que como que te vas a morir. Jamás. Y Cristo le dice, quítate de mí, Satanás.
Esa es la posición teológica de los discípulos en ese punto. La pregunta de Cristo es para que piensen. Ellos no entendían que el Mesías habría de sufrir y ser tenido en nada. Eso no cabía en su cabeza. No, el Mesías viene, el Mesías derrota a los enemigos de Dios, el Mesías eleva a Israel como cabeza de todos los pueblos y los demás pueblos son cola. El Mesías nunca muere. ¿Notan lo que Cristo está haciendo? Está demostrándoles que tienen una perspectiva incorrecta. Es verdad, Elías viene y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo dicen los profetas? ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Los discípulos se quedan con el proverbial ojo cuadrado. ¿Dónde? En muchas partes. Isaías 53, ¿qué más quieres? Varios de los salmos, David hablando proféticamente. Puedo contar todos mis huesos. Pero no lo veían. Para Cristo no los regaña ahí, pero simplemente les dice, les digo que Elías ya vino. Y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Ahora los discípulos entenderían después de la cruz, después de la resurrección, después de la ascensión, después de Pentecostés, los discípulos entenderían. Y por eso tenemos las cartas, tenemos las predicaciones de Hechos, tenemos las cartas de Pablo, tenemos las cartas de Pedro, las cartas de Juan, la carta de Santiago, la carta del autor de Hebreos, la carta de Judas. Y vemos que entendieron. El Mesías tenía que sufrir antes de entrar a la gloria. Y va a entrar a la gloria, ya entró en la gloria, ya está en la gloria. Y ya estamos en esos tiempos. Pero todavía no, todavía falta. Y pueden ver hacia el futuro. Como a los tesalonicenses, Pablo dice que a quien ahora esperan en su venida. ¿Cuándo? No lo sabemos. Se nos manda a estar listos para que no nos avergonzamos cuando Él venga. Pablo alguna vez escribió de manera que daba a pensar que él estaría vivo. Y luego después escribe como sabiendo que no va a estar vivo. No puede ver tampoco Pablo. Cuando ve hacia el futuro, él lo ve empalmado. Él sabe que dos cosas tienen que ocurrir. Tiene que venir el hombre de pecado. Tiene que haber una gran apostasía. ¿Cuándo? No lo sé. ¿Van juntos esas dos cosas? ¿Quién sabe? Pablo lo vio así. ¿Podemos nosotros decir que van juntos? ¿Que en cuanto venga el hombre de pecado va a haber la apostasía? No, no podemos decir. Entonces hay varios miles de años entre ambas. ¿Qué podemos aprender de estas cosas antes de tomar el break? Podemos enunciar los principios hermenéuticos que aprendemos del uso profético del Antiguo por el Nuevo. Debemos conectar la profecía del Antiguo a la única promesa de Dios revelada progresivamente en el Antiguo y demostrada concluyentemente en el Nuevo, en Cristo y la Iglesia. Lo mejor para interpretar la profecía es entender la teología bíblica de las Escrituras. Todo apunta a Cristo y a la Iglesia. La Iglesia, hermanos, no es un paréntesis, no es plan B. No lo es. No es como que Cristo vino y los judíos no lo quisieron. Y bueno, plan B. Los gentiles, vamos a meter a los gentiles. No. Pablo dice en Efesios 3 claramente que todo esto estaba profetizado. Es el misterio de Dios ahora revelado a través de los apóstoles y profetas. Cristo hacía de los dos un solo hombre. Pedro habla de los ángeles asomándose a ver estas cosas. Pablo dice, estas cosas se escribieron no para ellos, pero para nosotros. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, después de esa larga lista de los testimonios de la fe, ¿qué nos dice? Ellos no recibieron lo prometido, esperaban a nosotros. Los tiempos de la promesa han venido. Pero ahora,
el fin de los tiempos, en el tiempo preciso, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahí están las dos promesas, nacido de mujer, Génesis 3:15, nacido bajo la ley, el antiguo pacto. Debemos entender la teología bíblica de la Escritura para entender la profecía del Antiguo Testamento. Debemos constantemente mantener la analogía de la Escritura y de la fe. Analogía, que digan lo mismo. Analogía, que digan lo mismo. Las Escrituras dicen lo mismo. No puedes agarrar Malaquías 4 y 5, Malaquías 3:1, Isaías 42 y hacer que digan cosas contrarias. Tienen que decir lo mismo. En un momento en que tu interpretación contradice otra escritura, tu interpretación está mal. No puede contradecir otra escritura. Pero también la analogía de la fe. En un momento en que tu interpretación contradice alguna doctrina claramente enseñada por la Escritura, la interpretación está mal. Un ejemplo clásico. En Colosenses, Cristo es llamado el primogénito de toda la creación. Los falsos testigos de Jehová lo usan como mostrando que Cristo fue creado. Pero eso no es lo que dice. ¿Por qué? Porque la doctrina de la divinidad de Cristo, de su preexistencia eterna, claramente contradice eso. Muchas otras veces entendemos de Juan 1, también ahí de Colosenses, de Hebreos 1 en particular, que Cristo es quien creó todas las cosas. ¿Cómo puede ser el primero creado si Él creó todas las cosas? Imposible. ¿Cuál es nuestro error entonces? ¿Cómo entendemos primogénito? Primogénito, Él es el heredero de todas las cosas. Él es el heredero de la creación. Todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Pero nosotros agarramos primogénito y pensamos, pues el primero creado. Eso no es lo que primogénito significa en la mente judía. Significa el heredero, Él recibe todo. Para lo mismo ahí lo explica, por Él y para Él. La analogía de la fe. Debemos consistentemente aplicar el principio básico de hermenéutica. Las escrituras se interpretan a sí mismas. Si encontramos una escritura y es difícil de entender, ¿qué debemos hacer? Ir a otras escrituras más fáciles de entender y traer luz sobre esa escritura difícil de entender. Eso es lo que debemos hacer. Y finalmente debemos recordar el hecho de la vista monodimensional de los profetas, de esta abreviatura profética. No podían ver la distancia entre varios eventos que ellos ven en visión profética. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que el Mesías, Cristo y Mesías es lo mismo, hebreo, griego, que Cristo el Mesías habría de reinar. Pero también profetizaron que había de morir, sufrir y morir. No lo entendían. Los judíos en el tiempo de Jesús, todo lo que habían oído es que el Mesías vive para siempre y reina. Se les había olvidado las profecías que decían que el Mesías muere, sufre, que tiene que primero sufrir antes de entrar a la gloria. Los profetas no lo podían ver. Para aquí la distancia es bien pequeña, ¿no? 33 años aproximadamente. Pero no lo podían ver. Los profetas veían el establecimiento del Mesías y de su reino, y que reinaba para siempre. Y aquí, si lo volteamos, vemos que van 21 siglos de Salmo 2. Las naciones se rebelan contra Dios y contra su ungido, y no quieren. Pero Cristo reina. Yo he puesto mi rey en Sion, dice Dios. Me voy a reír de ellos. Vengan y póstrense ante el Hijo, no sea que se vuelva en su ira y los destruya. Pero lleva 21 siglos. ¿Cuánto más va a durar? No lo sabemos. Vamos a tomar un break antes de ir a la interpretación tipológica. 1 Corintios 10:6.